El polvo del camino se arremolinaba en el haz de luz de los faros, una danza hipnótica de partículas doradas suspendidas en la negrura de la noche. Llevaba horas conduciendo, con el corazón apretado en un puño y el alma encogida por una angustia que me era demasiado familiar. La vieja Ford F-150, la fiel compañera de mi difunto esposo Ricardo, roncaba con una fiabilidad que ya no encontraba en las personas. Su motor era un latido constante en medio del silencio sofocante del desierto de Sonora, un recordatorio de que, a pesar de todo, la vida seguía avanzando, kilómetro a kilómetro. Mis manos, arrugadas y manchadas por los años y el trabajo en el jardín, se aferraban al volante con una fuerza que desmentía mis 68 años. No era un viaje de placer, era una peregrinación forzada, una carrera contra la injusticia que amenazaba con devorar lo único que me quedaba, mi hijo, Mateo. La llamada de mi nieta Sofía había sido un cuchillo helado en el pecho. Abuela, se llevaron a papá. Lo acusan de algo horrible, de un fraude. Pero tú sabes que él no haría eso, ¿verdad? Su voz, rota por el llanto, había resquebrajado la frágil paz que había construido en mi pequeño rancho en Arizona, mi refugio desde que Ricardo se fue. El recuerdo de esa llamada era un eco constante que se mezclaba con el zumbido de los neumáticos sobre el asfalto. Fraude. La palabra era veneno. La misma palabra que había destruido a mi Ricardo, que nos había arrebatado nuestro patrimonio, nuestros sueños. La misma palabra que ahora volvía, como un fantasma hambriento, para llevarse a mi hijo. Sabía, con la certeza visceral de una madre, que Mateo era inocente. Era un hombre bueno, honesto hasta la meducumber, un reflejo de su padre, pero también sabía que la inocencia a menudo es la primera víctima de la codicia. Y detrás de esa acusación, podía oler el hedor rancio de un viejo enemigo, un nombre que había intentado enterrar bajo décadas de silencio y oraciones. Ignacio Vargas, el socio de mi esposo, el amigo que los apuñaló por la espalda, el hombre que se quedó con todo. La carretera se extendía interminable y solitaria. A mi derecha la luna, casi llena, bañaba el paisaje desértico con una luz pálida y fantasmal, dibujando siluetas de cactos saguaros que parecían viejos centinelas vigilando el paso del tiempo. Fue entonces cuando la vi. A lo lejos, apenas una mancha oscura contra la línea del horizonte. La hacienda a la sombra. Mi garganta se secó. Instintivamente, mi pie redujo la presión sobre el acelerador. Los muros de adobe, derruidos y comidos por el sol y el olvido, se alzaban como el esqueleto de un gigante vencido. Las tejas rotas, el arco de la entrada principal desmoronado, las ventanas vacías como cuencas oculares sin vida. Alguna vez, ese lugar había sido nuestro sueño, el de Ricardo y el mío, un lugar para criar a nuestros hijos, para ver crecer a nuestros nietos, un legado de trabajo y amor. Lo compramos con la herencia de mis padres y cada peso que Ricardo había ahorrado. Era nuestra promesa de futuro. Ignacio Vargas había entrado en nuestras vidas con promesas de expansión, con un discurso sobre inversiones y crecimiento que sedujo a Ricardo. Vamos a convertir La Sombra en el complejo turístico más exclusivo del norte, Ricardo, le decía, con esa sonrisa que ahora sabía que era la de un depredador. Imagina, compadre, clientes de Beverly Hills, de Houston, llegando en sus autos de lujo, buscando la autenticidad que nosotros podemos ofrecer. Ricardo, siempre tan confiado, tan lleno de fe en la bondad de los demás, había caído en la trampa. Firmó papeles, se dio control, creyó en un futuro que solo existía en la mente retorcida de Ignacio, y cuando el castillo de naipes se derrumbó, cuando los préstamos se volvieron impagables y las cuentas se vaciaron, Ignacio se quedó con los activos limpios, mientras que La Sombra, hipotecada hasta el último adobe, se perdió. La vergüenza y el corazón roto se llevaron a mi Ricardo un par de años después. No fue una enfermedad, fue la tristeza la que lo consumió. Pasar por allí ahora, en esta noche de desesperación, se sentía como una burla del destino, una herida abierta que se negaba a cicatrizar. El camión pasó lentamente frente a la entrada derruida, y por un instante, me pareció ver una luz parpadeando en una de las ventanas superiores. Sacudí la cabeza. Eran los fantasmas de mi propia mente.
los ecos de un dolor que volvía a despertar. Apreté el acelerador, queriendo dejar atrás ese monumento a nuestra ruina, a mi fracaso por no haber visto la maldad que se escondía detrás de los ojos de Ignacio. El camión recuperó velocidad, el motor rugiendo en protesta. Miré por el espejo retrovisor, como si esperara ver la hacienda desvanecerse para siempre. Pero no vi la hacienda. Vi otra cosa. Surgió de la oscuridad de la entrada de la sombra. Una silueta que al principio confundí con una sombra, una distorsión de la luz lunar, pero no lo era. Se movía. Era grande, oscura, cuadrúpeda. Un perro, pensé. Un coyote gigante. Pero había algo en su movimiento que no era natural. No corría desenfrenado. Corría con un propósito, manteniendo una distancia constante con la parte trasera de mi camión. Sus ojos, 2 puntos de brasa incandescente, se clavaron en el espejo retrovisor, y sentí un escalofrío que no tenía nada que ver con el aire acondicionado. Aceleré más, el corazón martilleando contra mis costillas. El velocímetro subió a 110, luego a 120 kilómetros por hora, pero la figura no se quedaba atrás. Mantenía el paso, flotando sobre el asfalto con una gracia imposible, una sombra tenaz pegada a mi vehículo. No ladraba, no gruñía, solo corría, y me seguía. La carretera desierta ya no se sentía solitaria, se sentía observada, y supe con una certeza que me heló la sangre, que esta noche sería muy, muy larga. No sabía qué era esa cosa, si era real o un producto de mi mente atormentada, pero sentía que su aparición justo al pasar por el lugar donde comenzó nuestra desgracia no era una coincidencia, era una señal, un presagio. Y mientras conducía hacia la oscuridad, con esa presencia inexplicable persiguiéndome, me pregunté si estaba huyendo de mi pasado o si mi pasado, finalmente, había decidido alcanzarme. Y en el fondo de mi ser, una voz, una que sonaba como la de Ricardo, me susurró una de sus frases favoritas, sacada de uno de esos libros de Napoleon Hill que siempre leía: toda adversidad lleva consigo la semilla de un beneficio equivalente o mayor. En ese momento, rodeada de oscuridad y seguida por un espectro, me costaba creerlo, pero era la única brizna de esperanza a la que podía aferrarme. La noche se hizo más densa, un manto de terciopelo negro salpicado de estrellas lejanas e indiferentes. La criatura seguía allí. Cada vez que mis ojos, vencidos por una mezcla de pánico y fascinación, se desviaban hacia el espejo retrovisor, la veía. Una silueta fluida y oscura, corriendo sin esfuerzo aparente. El miedo inicial, ese terror primario que te congela la sangre y te acelera el pulso, comenzó a transformarse en algo distinto. Una extraña resignación, una curiosidad mórbida. No había hostilidad en su persecución, no intentaba alcanzarme, no se acercaba más de lo debido. Simplemente me acompañaba. Era como si la carretera y el tiempo se hubieran plegado sobre sí mismos, creando una burbuja en la que solo existíamos mi viejo camión, yo y esa sombra que galopaba en silencio. Mis pensamientos, antes un torbellino de angustia por Mateo, comenzaron a ordenarse, a fluir con una claridad que no había sentido en años. La presencia de esa cosa, fuera lo que fuese, me estaba obligando a confrontar los fantasmas que había mantenido a raya durante tanto tiempo. Empecé a hablar en voz alta, primero en susurros, luego con una voz firme que llenaba la cabina del camión. Ricardo, mi amor, ¿qué es esto? ¿Eres tú? ¿Me mandaste un guardián? El silencio fue mi única respuesta, pero en mi corazón sentí una calidez que no provenía de la calefacción. Los recuerdos de Ricardo llegaron en oleadas, no los recuerdos tristes del final, sino los del principio. Lo vi el día que lo conocí, en una fiesta del pueblo, con su sonrisa tímida y sus ojos honestos. Lo vi el día de nuestra boda, tan joven y lleno de promesas, y lo vi en la sombra, antes de que fuera una ruina. Caminaba por los campos, con los planos en la mano, describiéndome cada detalle del futuro que construiríamos. Aquí, Elena, aquí estará el gran salón, con una chimenea de piedra tan grande que podremos asar un cabrito entero, y allá, bajo los mezquites, una alberca con agua de manantial. Nuestros hijos correrán por este patio,
y sus risas serán la mejor música. Su sueño era contagioso. Yo, que siempre había sido más práctica, más anclada a la tierra, me dejé llevar por su visión. Vendimos nuestra pequeña casa en la ciudad, invertimos hasta el último centavo, y fuimos felices. Esos primeros años en la sombra fueron idílicos. Mateo era un niño, corriendo libre por el campo, aprendiendo de su padre el valor del trabajo y el respeto por la naturaleza. Ignacio Vargas apareció en ese paraíso como una serpiente. Al principio, era todo encanto y admiración. «Ricardo, lo que tienes aquí es un diamante en bruto», le dijo en una de sus primeras visitas. Llegó conduciendo un BMW último modelo, un auto que parecía fuera de lugar en nuestros caminos de tierra. Vestía trajes caros y hablaba de cuentas en el extranjero y de oportunidades de inversión que sonaban a otro idioma para nosotros. La gente con dinero de verdad, decía, no quiere lujo falso, quiere autenticidad. Y eso, compadre, es lo que tú tienes. Ricardo, con su corazón noble, vio en Ignacio a un visionario, no a un oportunista. Yo tuve mis dudas. Había algo en su mirada, una avidez, un brillo calculador que no me gustaba. Cuando hablaba de dinero, sus ojos se encendían de una manera distinta a cuando Ricardo hablaba de la tierra o de la familia. Pero amaba a mi esposo y confiaba en su juicio. «Dale una oportunidad, Elena», me decía Ricardo. «Es un hombre de mundo. Nos ayudará a llegar a donde nunca podríamos solos». Y así, la serpiente entró en nuestro jardín. Las reuniones se hicieron frecuentes. Ignacio traía abogados, contadores, hombres con portafolios de cuero y sonrisas ensayadas. Hablaban de sociedades, de fideicomisos, de estructuras corporativas. Yo me sentaba a un lado, sirviendo café, tratando de entender ese lenguaje complejo que parecía diseñado para ocultar más que para aclarar. Recuerdo una tarde en particular. Estábamos en el porche, y Ignacio sacó una cartera de piel de cocodrilo, abrió un compartimento y mostró una tarjeta de metal negro. «Esta», dijo con orgullo, «es una tarjeta Black. No tiene límite. Con esto, Ricardo, el cielo es el límite para la sombra». Ricardo miró la tarjeta con curiosidad, pero sin deseo. Para él, el valor no estaba en el metal negro, sino en la tierra roja bajo sus pies. Para Ignacio, esa tarjeta era el símbolo de su poder, de un mundo al que nosotros no pertenecíamos. Miré por el espejo retrovisor. La sombra seguía ahí, un punto de ancla en mi tormenta de recuerdos. Su presencia ya no me asustaba, era un testigo silencioso de mi confesión, de mi viaje al pasado. Me di cuenta de que, durante todos estos años, había culpado a Ignacio, al destino, a la mala suerte, pero nunca me había detenido a pensar en nuestra propia responsabilidad, en la inocencia de Ricardo, que rayaba en la ingenuidad, en mi propio silencio, en mi renuencia a confrontar a mi esposo con mis miedos por no querer herir su orgullo. «Fallamos, Ricardo», dije en voz alta, las lágrimas corriendo por mis mejillas. «Fallamos por ser demasiado confiados, por creer que todos medían el mundo con la misma vara que nosotros». El dolor de esa admisión fue agudo, pero también liberador. Era la verdad, y la verdad, aunque duela, es el primer paso para sanar. La carretera comenzó a ascender serpenteando por las colinas. El motor de la Ford protestó, obligándome a bajar de marcha. La criatura que me seguía no flaqueó. Subió la pendiente con la misma facilidad con la que había corrido en el llano. Me pregunté qué quería de mí. ¿Por qué se había manifestado en este preciso momento? Quizás no era un fantasma de Ricardo. Quizás era algo más antiguo. El espíritu de la propia hacienda, un guardián de la tierra que habíamos perdido, despertado por la repetición de una injusticia. O quizás, y esta idea comenzó a tomar forma en mi mente con una fuerza sorprendente, era una manifestación de mi propia fuerza interior, la parte de mí que había enterrado junto con Ricardo, la leona que había olvidado cómo rugir, la mujer que había permitido que el dolor la convirtiera en una espectadora de su propia vida. «Ya no más», susurré, y esta vez, mi voz no tembló. «Ya no más, Ignacio Vargas. Robaste el futuro de mi esposo. Robaste mi hogar, pero no te vas a llevar a mi hijo. No mientras yo respire». Sentí un cambio dentro de mí. La angustia no desapareció, pero ahora estaba mezclada con algo más.
Determinación. La misma determinación que me había llevado a empacar una maleta en medio de la noche, a llenar el tanque del viejo camión y a lanzarme a la carretera sin un plan claro, solo con el instinto de una madre protegiendo a su cachorro. Este viaje ya no era una huida. Se estaba convirtiendo en una cacería. Y yo no era la presa. Miré de nuevo al espejo retrovisor. Los ojos de la criatura parecieron brillar con más intensidad, como si aprobaran mi resolución. O tal vez, solo era el reflejo de las luces traseras de mi camión. Pero en la soledad de esa noche interminable, elegí creerlo primero. Ya no estaba sola. Tenía a mi dolor, a mis recuerdos, y a esa increíble sombra como compañeros de batalla. Y juntos, íbamos a enfrentar lo que viniera. El sol aún tardaría horas en salir, pero por primera vez desde que recibí esa llamada, sentí que la oscuridad comenzaba a retroceder. El monólogo con mis fantasmas me había dejado exhausta pero extrañamente lúcida. La criatura seguía su vigilia incansable, un metrónomo oscuro marcando el ritmo de mi viaje y de mis pensamientos. Cada kilómetro recorrido me alejaba físicamente de mi hogar en Arizona, pero me acercaba más a la raíz del veneno que había infectado a mi familia por generaciones. La historia se repetía, pero esta vez yo estaba despierta. Los detalles de la traición de Ignacio, antes una masa confusa de dolor y papeles legales que nunca entendí del todo, comenzaron a solidificarse en mi memoria, a adquirir una nitidez dolorosa. Recordé las últimas semanas antes de perder la sombra. Ricardo había envejecido 10 años en 2 meses. Su caminar encorvado, sus ojos hundidos, el silencio pesado que llenaba nuestros días. Intentaba protegerme de la verdad, pero el miedo se filtraba por las grietas de su compostura. «Son solo problemas de flujo de caja, vieja», me decía, forzando una sonrisa que no le llegaba a los ojos. «Ignacio está moviendo unos hilos en la ciudad. Conseguirá un nuevo préstamo. Tú no te preocupes». Pero yo me preocupaba. Veía los papeles que se acumulaban en su escritorio, membretes de bancos que no reconocía, cartas con sellos de urgente y aviso final. Una noche, incapaz de dormir, bajé a la cocina y lo encontré sentado en la oscuridad, con la cabeza entre las manos. A su lado, sobre la mesa, había un libro abierto. No era la Biblia, era uno de sus manuales de éxito. Piense y hágase rico, de Napoleon Hill. Siempre recurría a esos libros en tiempos de crisis, buscando una fórmula, un principio maestro que pudiera aplicar para enderezar el rumbo. Todo lo que la mente del hombre puede concebir y creer, puede lograr, me leyó en voz alta esa noche, su voz ronca por la desesperación. Solo necesito mantener la fe, Elena. Necesito tener un deseo ardiente. Pero su fe se estaba apagando. Ignacio lo había aislado, convenciéndolo de que solo él podía navegar las aguas turbulentas de las altas finanzas. Tú eres el hombre de la tierra, Ricardo. Yo soy el hombre de los números. Juntos somos invencibles, le repetía. En realidad lo estaba despojando de su poder, de su agencia, haciéndole sentir incompetente en el mundo que existía más allá de los límites de la hacienda. El golpe final fue sutil y brutal. Un día, Ignacio llegó con un fajo de documentos. «Buenas noticias, compadre», anunció con su sonrisa de depredador. «Conseguí reestructurar la deuda. Solo necesito que firmes aquí, aquí y aquí. Es un simple trámite para transferir temporalmente la propiedad a una de mis empresas holding. Es una estrategia fiscal, para protegerla de los acreedores. En 6 meses, cuando todo se calme, te la devuelvo. Palabra de honor». Ricardo, desesperado y agotado, vio un salvavidas donde yo veía un ancla. «Elena, ¿qué dices?», me preguntó buscando mi aprobación. Yo negué con la cabeza. «No me gusta, Ricardo. ¿Por qué no podemos simplemente declararnos en bancarrota? Perderemos la hacienda, pero salvaremos nuestro nombre. Esto se siente sucio». La mirada de Ignacio se endureció por una fracción de segundo, un destello de ira helada que nunca olvidaré, pero rápidamente la reemplazó con una expresión de compasión condescendiente. «Señora Elena», dijo en un tono meloso, «usted no entiende de negocios. La bancarrota es para los perdedores. Nosotros somos luchadores. Esto es solo una jugada inteligente. ¿Verdad, Ricardo?» Mi esposo, atrapado entre su lealtad a mí y la humillación de admitir su fracaso,
Eligió la falsa esperanza que Ignacio le ofrecía. Firmó, y con cada trazo de la pluma, sentí cómo se nos escapaba el futuro de entre los dedos. 6 meses después, la empresa holding de Ignacio vendió la sombra a un tercero independiente, que resultó ser otro conglomerado controlado por él. Legalmente, todo estaba en orden. Moralmente, era el robo más cruel que se podía concebir. Nos echaron de nuestra casa con lo puesto. Ricardo nunca se recuperó. La palabra de honor de Ignacio se había convertido en su sentencia de muerte. Ahora, 20 años después, esa misma serpiente volvía a atacar. El fraude del que acusaban a Mateo era complejo. Algo sobre facturas falsas y desvío de fondos en la pequeña empresa de construcción que él había levantado con tanto esfuerzo. Pero el modus operandi era el mismo: enredar a un hombre bueno en una red de mentiras financieras hasta que pareciera culpable. Seguramente Ignacio le había tendido una trampa, quizás a través de un cliente o un proveedor, para sacarlo del camino. ¿Por qué? Quizás Mateo en su expansión se había topado con algún interés de Vargas, o quizás era simple crueldad, el placer de un depredador de atormentar a la descendencia de una antigua víctima. ¿No esta vez?, dije, golpeando el volante con la palma de la mano. La sacudida hizo que el pequeño rosario que colgaba del espejo se balanceara. Esta vez, la historia será diferente. Miré al espejo retrovisor. La sombra, mi perseguidora, mi guardiana, seguía allí. Ya no era una fuente de miedo, sino de fuerza. Era un recordatorio de que no estaba sola, de que las fuerzas invisibles, ya fueran del cielo o de la tierra, estaban de mi lado. Empecé a pensar como una estratega, no como una víctima. Napoleon Hill hablaba de la necesidad de un plan organizado. Mi plan, hasta ahora, era solo conducir y llegar. Pero eso no era suficiente. Necesitaba un objetivo definido, y luego, pasos concretos para alcanzarlo. Mi objetivo principal, demostrar la inocencia de Mateo. Pero había un objetivo secundario, uno que ardía en mi pecho con una furia justa: exponer a Ignacio Vargas por lo que era, no por venganza, sino por justicia, por Ricardo, por todas las familias que seguramente había destruido con sus maquinaciones. ¿Qué recursos tenía? Tenía este viejo camión, tenía los pocos ahorros que había logrado juntar de mi pensión y de la venta de mis mermeladas caseras, y tenía mi memoria y mi determinación. No tenía dinero para contratar a un abogado de un despacho caro en Polanco, de esos que Ignacio seguramente tenía en su nómina, pero recordé a Arturo Benavides, un joven abogado que había trabajado en el pueblo cuando éramos dueños de la sombra. Ricardo le había ayudado a pagar parte de sus estudios. Era un hombre recto, inteligente, que nos tenía en alta estima. Si todavía ejercía, si todavía recordaba la bondad de mi esposo, quizás me ayudaría. Saqué mi viejo celular del bolso. La señal era débil, pero logré encontrar su nombre en mis contactos. Arturo Benavides, abogado. La última vez que hablé con él fue para el funeral de Ricardo. Me dio el pésame y me dijo: «Señora Elena, si alguna vez necesita algo, cualquier cosa, no dude en llamar. Le debo mucho a su esposo». Había llegado el momento de cobrar esa deuda moral. Decidí que al llegar a Hermosillo, mi primera parada sería buscar a Arturo. No podía presentarme ante Mateo en la cárcel con las manos vacías, solo con palabras de aliento. Necesitaba llevarle un plan, una esperanza tangible. La criatura seguía corriendo detrás de mí. Pensé en la historia que contaban los viejos del desierto, la del nahual, un espíritu protector que toma la forma de un animal para guiar o proteger a aquellos a quienes ha elegido. Quizás era una locura, el desvarío de una vieja afligida. O quizás, en este mundo donde los hombres de negocios con tarjetas Black podían robarte el alma con una firma, la magia ancestral era el único contrapeso real. Dejé de cuestionarlo y acepté su presencia. Era mi nahual, mi guardián, y me estaba guiando a través de la noche más oscura de mi vida, recordándome que incluso en las ruinas de un pasado doloroso, puede surgir la fuerza para reclamar el futuro. El camino por delante todavía era largo y oscuro, pero por primera vez veía un destello de luz al final, y no era el de un tren que venía a arrollarme. Era el faro de la justicia, y yo navegaba directamente hacia él.
El cielo en el este comenzaba a teñirse de un gris pálido, anunciando la inminente llegada del amanecer. Había conducido durante casi 8 horas, alimentada por café rancio de un termo y una determinación que no sabía que poseía. Y durante cada minuto de esas 8 horas, la sombra me había acompañado, pero a medida que la primera luz del sol besaba el horizonte, pintando el cielo con franjas de rosa y naranja, la criatura comenzó a desvanecerse. No se detuvo ni se desvió, simplemente se volvió más y más traslúcida, como un recuerdo que se disuelve, hasta que con los primeros rayos directos del sol, desapareció por completo. Me detuve a un lado de la carretera, con el motor del camión todavía en marcha, y miré por el espejo retrovisor el camino vacío detrás de mí. Un silencio profundo y sobrecogedor reemplazó la extraña comunión de la noche. Me sentí increíblemente sola, pero también imbuida de un propósito inquebrantable. La noche de los fantasmas había terminado. Ahora comenzaba el día de la batalla. Llegué a Hermosillo con el sol ya en lo alto. Una ciudad bulliciosa y llena de vida que contrastaba brutalmente con mi estado de ánimo. El tráfico, el ruido, la gente corriendo a sus trabajos. Todo parecía tan normal, tan ajeno a la tormenta, que se desataba dentro de mí. Me sentía como una extraña, una reliquia de otro tiempo infiltrada en la modernidad. Tras preguntar un par de veces, encontré el edificio donde Arturo Benavides tenía su despacho. Era un edificio modesto en una calle tranquila, lejos de los grandes centros corporativos. Eso me dio una buena señal. El letrero en la puerta decía, Benavides y Asociados, asesoría jurídica. Toqué el timbre con el corazón en la boca. ¿Se acordaría de mí? ¿Querría ayudarme? La puerta se abrió y una joven secretaria me sonrió amablemente. Buenos días, ¿en qué puedo ayudarla? Buenos días, señorita. Busco al licenciado Arturo Benavides. Mi nombre es Elena Montoya. Fui amiga de su familia. La joven me miró con curiosidad, pero antes de que pudiera responder, una voz profunda y familiar sonó desde una oficina al fondo. ¿Elena Montoya? Un hombre de mi edad, con el cabello completamente blanco y unos lentes de lectura colgando sobre su pecho, apareció en el umbral. Era Arturo. Los años habían dejado su marca, pero sus ojos seguían teniendo la misma chispa de inteligencia y bondad que recordaba. Se acercó a mí, con una expresión de sorpresa y preocupación. Señora Elena, por Dios santo, ¿qué hace usted aquí? Pase, por favor. Me condujo a su oficina, un cuarto lleno de libros de leyes hasta el techo, con olor a papel viejo y café recién hecho. Me ofreció una silla y se sentó frente a mí, estudiándome con una mirada inquisitiva. Perdone mi sorpresa, dijo con voz suave. Hace años que no sabía de usted. Espero que no sea una mala noticia la que la trae por aquí. Las lágrimas que había contenido durante toda la noche amenazaron con desbordarse. La peor, Arturo. Se trata de mi hijo Mateo. Le conté todo. La llamada de mi nieta, la acusación de fraude, mi viaje nocturno, mi certeza de que Ignacio Vargas estaba detrás de todo. Arturo escuchó en silencio, sin interrumpirme, sus manos entrelazadas sobre el escritorio. Su rostro pasó de la sorpresa a la preocupación, y finalmente, a una ira fría y controlada cuando mencioné el nombre de Ignacio. Cuando terminé mi relato se quedó en silencio por un largo momento, mirando por la ventana. Luego se volvió hacia mí, y su expresión era grave. Elena, comenzó. Lo que me cuenta es terrible, pero no me sorprende. La reputación de Ignacio Vargas en esta ciudad es bien conocida en ciertos círculos. Es un hombre que ha construido un imperio sobre las ruinas de otros. Es poderoso. Tiene conexiones en la política, en la judicatura. Es un tiburón que nada en un estanque lleno de peces pequeños. Sus palabras, aunque confirmaban mis peores miedos, también validaban mi lucha. No estaba loca. No era una paranoica. Lo que le hicieron a usted y a Ricardo, continuó, su voz cargada de una vieja indignación, fue el primer gran golpe de Vargas en esta región. Lo usó como trampolín. Muchos lo vimos, pero nadie se atrevió a hablar. Él era el futuro, el progreso. Y Ricardo, Ricardo era el pasado. La gente prefiere apostar por el caballo ganador. Pero mi hijo no es el pasado, Arturo. Mi hijo es un hombre bueno que está en una jaula. ¿Puedes ayudarme?, le supliqué.
Mi voz finalmente quebrándose. Arturo se levantó, caminó hacia una pequeña cafetera y me sirvió una taza sin preguntar. Me la entregó con una mano firme. Elena, cuando Ricardo me ayudó con mis estudios, no solo me dio dinero, me dio un ejemplo de integridad. Me dijo algo que nunca he olvidado. El derecho, mijo, no es solo para ganar dinero. Es para defender lo que es correcto. Aunque el mundo entero te diga que estás equivocado, ayudar a su hijo no es una opción para mí, es una obligación. Es la única forma que tengo de pagar mi deuda con su esposo. Sentí como si un peso inmenso se levantara de mis hombros. No estaba sola en esto. Tenía un aliado. Arturo se puso en modo de trabajo. Bien, lo primero es ir a ver a Mateo. Necesito su versión de los hechos, todos los detalles. Luego, pediré una copia completa del expediente. Tenemos que saber exactamente qué pruebas tienen en su contra. Mientras tanto, usted necesita descansar. Ha sido una noche muy larga. Puede quedarse en mi casa. Mi esposa, Laura, estará encantada de recibirla. Protesté, diciendo que no quería ser una molestia, que podía pagarme un hotel. Arturo me cortó con un gesto de la mano. Usted no es una molestia, Elena. Usted es familia. Y en esta casa cuidamos de la familia. Esa tarde fuimos al reclusorio. Ver a mi hijo detrás de un cristal, vestido con un uniforme gris que parecía haberle robado todo el color y la vida, fue uno de los momentos más difíciles de mi existencia. Sus ojos, los mismos ojos de Ricardo, estaban llenos de una desesperación que me partió el alma. «Mamá, ¿qué haces aquí? Deberías estar en casa», dijo con la voz apagada a través del teléfono del locutorio. «Tu casa está donde tú estés, mijo», le respondí, poniendo mi mano sobre el frío cristal. «Y no me voy a ir de aquí hasta que salgas conmigo». Le presenté a Arturo. Le explicamos que íbamos a luchar. Al principio, Mateo se mostró escéptico. No tienen idea de contra quién se enfrentan. Este tipo Vargas tiene a todo el mundo en el bolsillo. Me tendieron una trampa perfecta. No hay salida. Fue entonces cuando la Elena que había despertado en la carretera tomó el control. «Escúchame bien, Mateo», le dije con una firmeza que lo sorprendió. «Tu padre enfrentó a este mismo hombre y perdió porque creyó que la bondad era suficiente. Cometió el error de no luchar con las mismas armas. Nosotros no cometeremos ese error. Usaremos la ley, la verdad y cada gramo de inteligencia que tengamos. Pero necesito que tú también luches. Aquí dentro», dije señalando su cabeza. «No dejes que te derroten en tu mente, porque si te rindes tú, nos rendimos todos. Tu padre me enseñó que la derrota temporal no es un fracaso permanente. ¿Me entiendes?» Mateo me miró, y por primera vez desde que entramos, vi un destello de la vieja chispa en sus ojos. Asintió lentamente. «Sí, mamá, te entiendo. Sabía que el camino sería largo y difícil. Arturo me lo había advertido. Ignacio Vargas no dudaría en usar su influencia, su dinero, sus contactos. Mencionó las cenas carísimas que organizaba en restaurantes de lujo en Polanco para jueces y políticos, tejiendo una red de favores y corrupción. Éramos David contra Goliat. Pero David tenía una honda y 5 piedras lisas. Y yo tenía el recuerdo de una sombra corriendo en la noche, la lealtad de un viejo amigo y un amor de madre que podía mover montañas. Y estaba dispuesta a moverlas, una por una, hasta traer a mi hijo de vuelta a casa. La visita a Mateo en el reclusorio me dejó con el alma en un hilo, pero con el espíritu en pie de guerra. Ver su rostro, una mezcla de desesperación y una incipiente esperanza, solidificó mi propósito. Esto ya no era solo por él, era por el legado de su padre, por la justicia que se le negó a Ricardo. La casa de Arturo y Laura era un oasis de calma en medio de mi tormenta personal. Laura, una mujer de sonrisa cálida y ojos comprensivos, me recibió como si fuera una hermana perdida. Me instalaron en un cuarto de huéspedes acogedor, con una colcha tejida a mano y un pequeño balcón que daba a un jardín lleno de bugambilias. Por primera vez en 24 horas, mi cuerpo se permitió sentir el peso del agotamiento, pero mi mente seguía trabajando, incansable. Arturo pasó los siguientes días sumergido en el expediente de Mateo. Por las noches, nos sentábamos en su estudio, él con una taza de té y yo con un café, y me explicaba los intrincados detalles del caso. La acusación era un laberinto de tecnicismos financieros.
Una empresa fantasma, registrada a nombre de un tercero y localizable, había emitido facturas a la constructora de Mateo por servicios de consultoría que nunca se prestaron. El dinero, una suma considerable que casi llevaba a la quiebra a Mateo, había sido transferido a esa empresa, y luego se había desvanecido a través de una serie de transacciones internacionales. La firma de Mateo estaba en los contratos y en las órdenes de pago. Son falsificaciones, por supuesto, dijo Arturo pasando una página tras otra, pero son falsificaciones de alta calidad. Y el fiscal, un hombre conocido por sus vínculos con el círculo de Vargas, está presionando para un juicio rápido. Quieren enterrarlo, Elena. Quieren hacerlo rápido y sin mucho ruido. Entonces tenemos que hacer ruido, respondí, mi voz más firme de lo que me sentía. Tenemos que encontrar algo que ellos no esperen. Arturo asintió, quitándose los lentes y frotándose los ojos cansados. El problema es que la defensa de Mateo se basa en su palabra contra un rastro de papel que parece impecable. Necesitamos una prueba contundente, un testigo, algo que rompa su narrativa. Fue entonces cuando una idea, una memoria enterrada, comenzó a emerger de las profundidades de mi mente. Recordé el desordenado escritorio de Ricardo en los últimos días en la sombra. Siempre fue un hombre meticuloso, pero en su desesperación, los papeles se acumulaban. Sin embargo, había un tipo de documento que siempre guardó con un orden casi religioso: sus diarios. No eran diarios personales en el sentido estricto, eran más bien libros de contabilidad, cuadernos de trabajo donde anotaba todo: gastos, acuerdos, conversaciones, promesas. Era su forma de procesar el mundo, de poner orden en el caos. Ricardo llevaba diarios, dije en voz alta. Arturo levantó la vista interesado. No de su vida personal, de sus negocios. Anotaba cada conversación, cada acuerdo verbal, cada peso que entraba y salía. Era su Biblia. Cuando nos fuimos de la sombra, empaqué sus cosas. Esos cuadernos deben estar en algún lugar de mi casa en Arizona. La esperanza en los ojos de Arturo fue como un bálsamo. Elena, eso podría ser oro puro. Vargas es un hombre de hábitos. Si estafó a Ricardo con un cierto método, es muy probable que haya repetido patrones a lo largo de los años. Si podemos encontrar en esos diarios una descripción de una trampa similar a la que le tendieron a Mateo, aunque sea de hace 20 años, podríamos establecer un modus operandi. Podríamos demostrar que tu hijo es solo la última víctima de un depredador en serie. La decisión fue instantánea. Tenía que volver. Tenía que encontrar esos diarios. Laura insistió en que no debía ir sola, pero yo sabía que era un viaje que debía hacer en soledad. Era una peregrinación a mi propio pasado, una excavación arqueológica en las ruinas de mi vida con Ricardo. Iré y volveré en 2 días, le prometí a Arturo. Usted siga buscando un hilo del que tirar aquí. Yo le traeré la soga para colgarlo. El viaje de regreso fue diferente. Ya no estaba huyendo en la oscuridad, seguida por un espectro. Conducía a plena luz del día, con un objetivo claro. Aún así, al pasar de nuevo frente a la sombra, reduje la velocidad. El sol del mediodía era implacable, blanqueando los muros de adobe y haciendo que el aire vibrara sobre las ruinas. No hubo apariciones esta vez, solo el silencio y la majestuosidad desolada de un sueño roto. Pero ya no lo veía con el mismo dolor. Ahora lo veía como el escenario de un crimen, y sentía la urgencia de encontrar el arma homicida. Mi pequeña casa en Arizona me recibió con el silencio de un hogar vacío. Todo estaba como lo había dejado. El olor a lavanda y a tierra seca. Las fotos de mi familia en las paredes. Mi nieta Sofía sonriendo en su graduación. Mateo de niño, en los hombros de su padre. Y Ricardo y yo, el día de nuestra boda, tan llenos de sueños. Una punzada de nostalgia me atravesó, pero la aparté. No había tiempo para la melancolía. Subí al ático, un espacio caluroso y polvoriento donde guardaba los tesoros y los trastos de una vida entera. Cajas etiquetadas con mi letra temblorosa, ropa de Mateo bebé, adornos de Navidad, recuerdos de la escuela, y al fondo, cubiertas por una lona, varias cajas con la etiqueta Oficina de Ricardo. Mi corazón latió con fuerza. Empecé a abrir las cajas una por una. Libros de contabilidad, carpetas con viejas facturas, manuales de agricultura. Y entonces,
Los encontré. Una pila de 5 cuadernos de cuero grueso, con el lomo gastado. En la portada del primero, la caligrafía elegante de Ricardo decía: La sombra, libro de obra y pensamientos. Año 1. Me senté en el suelo polvoriento del ático, con el calor sofocante a mi alrededor, y empecé a leer. Fue como escuchar la voz de mi esposo de nuevo. Las primeras páginas estaban llenas de optimismo, notas sobre la siembra, planes para la reparación del acueducto, cálculos de costos. Pero a medida que avanzaba, el nombre de Ignacio Vargas comenzaba a aparecer con más frecuencia. Hoy vino Ignacio. Trajo un vino caro y grandes ideas. Habla de formar una sociedad. Dice que mi visión y su capital son una combinación ganadora. Pasé las páginas, devorando la historia de nuestra caída a través de los ojos de Ricardo. Vi su confianza inicial, luego las primeras dudas, y finalmente, la confusión y la desesperación. Encontré la anotación sobre la tarjeta Black, justo como la recordaba. Ignacio presume de su tarjeta sin límite. Para él, el poder es algo que se puede comprar. Para mí, el poder está en la semilla que germina. ¿Quién de los dos tiene razón? Más adelante, encontré lo que buscaba. En las últimas páginas del último diario, escrito con una letra casi ilegible por el temblor de su mano, Ricardo describía la propuesta final de Ignacio. Y propone transferir la propiedad a una empresa de papel para protegerla. Dice que es temporal. Una estrategia. Elena no confía. Siento que es mi única salida. Me asegura que es un trámite sin riesgo, que su palabra basta. Le di mi palabra de que confiaría en él. Y debajo de eso, en un pequeño párrafo que parecía haber sido añadido después, encontré la daga. Hablé con mi primo, el contador. Me dice que la empresa a la que transferí la sombra, Soluciones del Desierto S.A., fue creada hace una semana. Su dirección fiscal es un apartado postal. Me dice que he firmado mi sentencia, que he sido un tonto. Dios, he sido un tonto. Era eso. El modus operandi. Crear una empresa fantasma para recibir un activo. Una trampa legal perfecta para despojar a la víctima. La misma estructura. El mismo engaño. La prueba de que Ignacio Vargas era un estafador reincidente. Con los diarios en una bolsa, sentí que tenía en mis manos la llave de la celda de Mateo. Pero mientras seguía revisando la caja, encontré algo más. Una vieja fotografía. Éramos Ricardo y yo en una boda, muchos años atrás. Yo llevaba un vestido sencillo de lino. Mi única joya era el collar de perlas de mi madre. Y a nuestro lado estaban Ignacio y su esposa. Ella, envuelta en un vestido ostentoso, lucía un bolso de Chanel que parecía gritar su precio. Recuerdo que se pasó toda la noche hablando de un viaje a Europa y de cómo su chef privado era un genio. En ese momento sentí lástima por ella, por su necesidad de validación externa. Ahora, mirando la foto, solo sentía una ira fría. Eran parásitos, viviendo del trabajo y los sueños de otros. Tomé los diarios y la fotografía. Bajé del ático y cerré la puerta a ese capítulo de mi vida. No era el final de mi dolor, pero era el principio de la justicia. Conduje de vuelta a Hermosillo, esta vez sin necesidad de guardianes espectrales. La fuerza que necesitaba ya no estaba fuera, persiguiéndome. Estaba dentro de mí, ardiendo como un fuego purificador. El regreso a Hermosillo fue un torbellino de emociones. Cada kilómetro que me acercaba a la ciudad, sentía crecer en mí una mezcla de nerviosismo y una feroz expectación. Llevaba los diarios de Ricardo en el asiento del copiloto, envueltos en una manta como si fueran un recién nacido. Eran más que papel y tinta. Eran la voz de mi esposo clamando justicia desde la tumba, un testamento de su bondad y de la traición que lo destruyó. Cuando llegué al despacho de Arturo, él y Laura me esperaban en la puerta. La mirada en mi rostro debió decirles todo, porque Arturo no preguntó si había tenido éxito. Simplemente dijo: «Bienvenida de nuevo, Elena. Pasa. Vamos a ver qué tesoros nos has traído». Extendimos los 5 diarios sobre la gran mesa de caoba de su estudio. El olor a cuero viejo y papel añejo llenó la habitación. Arturo se puso sus guantes de algodón, como un arqueólogo ante un hallazgo invaluable, y comenzó a examinar las páginas con una concentración absoluta. Le señalé las anotaciones clave.
la creación de la sociedad, las promesas verbales de Ignacio y la devastadora revelación final sobre la empresa fantasma, Soluciones del Desierto S.A. Arturo leía, asentía, y de vez en cuando emitía un silbido bajo. «Esto es dinamita, Elena», dijo finalmente levantando la vista, sus ojos brillando con una luz de batalla. «Esto es exactamente lo que necesitábamos. Establece un patrón de conducta criminal que se remonta a décadas. Podemos argumentar que el caso de Mateo no es un hecho aislado, sino la culminación de una carrera delictiva. Cambia toda la perspectiva del juicio. Pero Arturo también era un hombre realista. Sin embargo, advirtió, la defensa de Vargas argumentará que estos son los desvaríos de un hombre amargado que perdió su negocio. Dirán que no prueban nada en el caso actual. Son una poderosa arma de apoyo, pero necesitamos algo más. Necesitamos un puente entre el pasado y el presente. Necesitamos a alguien de dentro del círculo de Ignacio que pueda corroborar esta historia. La idea parecía imposible. ¿Quién, en su sano juicio, se atrevería a traicionar a un hombre tan poderoso y vengativo como Ignacio Vargas? Sería un suicidio profesional, y quizás algo peor. Pasamos la noche en vela, haciendo una lluvia de ideas, repasando nombres de antiguos empleados, socios menores, cualquiera que pudiera tener una conciencia y el valor para usarla. La mayoría estaban descartados, o eran demasiado leales a Vargas, o demasiado cobardes. La frustración comenzaba a apoderarse de nosotros. Estábamos tan cerca, y a la vez, tan lejos. Fue entonces en las horas más oscuras antes del amanecer, cuando un nombre surgió de mis recuerdos. «Javier», dije de repente. «¿Javier quién?», preguntó Arturo. No recuerdo su apellido. Era un joven contador que trabajaba para Ignacio justo cuando nos quitaron la hacienda. Era un muchacho de pueblo muy inteligente y trabajador. Recuerdo que vino a verme un par de veces después de que nos mudamos a una casita rentada. Estaba preocupado. Me hacía preguntas sutiles sobre los documentos que Ricardo había firmado. Recordé su rostro joven, lleno de una angustia que no lograba ocultar. Una vez me trajo una despensa, con la excusa de que su madre me la mandaba. «El licenciado Vargas no es lo que parece, señora Elena», me dijo en voz baja en la puerta. «Tenga mucho cuidado». Poco después me enteré de que lo habían despedido. Ignacio le dijo a todo el mundo que Javier era un incompetente, pero yo siempre supe que lo había despedido por hacer demasiadas preguntas, por tener demasiada conciencia. «¿Qué fue de él?», preguntó Arturo. «No lo sé. Se fue de la ciudad. Nunca más supe nada». Arturo se levantó y fue a su computadora. En esta época, nadie desaparece del todo, Elena. Si sabemos su nombre completo, quizás podamos encontrarlo. Empezamos a buscar en los diarios de Ricardo, y allí estaba en una nota al margen. Reunión con y su nuevo contador, Javier Robledo. Un buen muchacho. Parece honesto. Javier Robledo. Con ese nombre, Arturo comenzó a tejer su magia digital. Rastreó registros públicos, redes sociales profesionales, bases de datos. Y después de casi una hora de búsqueda, lo encontró. Javier Robledo era ahora un auditor financiero independiente, con una pequeña oficina en la ciudad de Guadalajara. «Tenemos que hablar con él, Arturo», le dije, mi corazón latiendo con una nueva esperanza. «Es un riesgo», me advirtió. «Si nos equivocamos y él alerta a Vargas, perdemos el elemento sorpresa. Ignacio sabrá exactamente lo que tenemos. Es un riesgo que tenemos que correr», insistí. Ese muchacho tenía un buen corazón. El miedo pudo haberlo silenciado entonces, pero han pasado 20 años. La gente cambia. Y a veces, la oportunidad de hacer lo correcto es todo lo que una persona necesita para encontrar su valor. Arturo me miró, vio la convicción en mis ojos, y asintió. «De acuerdo. Iré a Guadalajara mañana mismo. Intentaré hablar con él. Tú te quedarás aquí. Y por favor no salgas mucho. Ahora que estamos moviendo el avispero, no quiero que Vargas sepa que estás en la ciudad. Eres nuestro as bajo la manga». Mientras Arturo preparaba su viaje, yo me preparé para la siguiente visita a Mateo. Esta vez no fui solo con palabras de aliento. Fui con un plan. Le conté sobre los diarios de su padre, sobre Javier Robledo, sobre la estrategia de Arturo. Le leí algunos de los pasajes de los cuadernos de Ricardo, pasajes que hablaban de su amor por la tierra, de sus sueños para su familia, de su fe inquebrantable en la bondad de las personas.
Vi cómo los hombros de Mateo se enderezaban, cómo la neblina de la desesperación en sus ojos comenzaba a disiparse. «Papá nunca se rindió en su corazón, ¿verdad?», me preguntó. Su voz ya no era un susurro. «Nunca, mijo», le respondí. «Perdió la batalla, pero nunca perdió la guerra en su alma. Y ahora, nosotros vamos a terminar esa guerra por él». Cuando salí del reclusorio ese día, sentí un cambio en el aire. La balanza de la justicia, que había estado inclinada en nuestra contra durante tanto tiempo, comenzaba a moverse lentamente. Sabía que la parte más peligrosa estaba por venir. Enfrentar a un hombre como Ignacio Vargas era como meter la mano en un nido de víboras. Pero por primera vez, sentíamos que teníamos el antídoto. La verdad, una verdad que había estado dormida durante 20 años, esperando pacientemente en unos viejos cuadernos de cuero, lista para salir a la luz y quemar las mentiras que habían causado tanto dolor. La espera por noticias de Arturo sería una tortura, pero una tortura llena de esperanza. La semilla de la justicia había sido plantada. Ahora solo teníamos que cuidarla y esperar a que floreciera. Los 2 días que Arturo pasó en Guadalajara fueron una eternidad. Cada vez que sonaba el teléfono, mi corazón daba un vuelco. Laura intentaba distraerme, me llevaba al mercado, me enseñaba a cocinar sus recetas familiares, pero mi mente estaba a cientos de kilómetros de distancia, en una oficina de Guadalajara, con un hombre llamado Javier Robledo. Me aferraba a la esperanza como un náufrago a una tabla. La idea de que toda nuestra estrategia dependiera de la conciencia de un hombre, al que no había visto en 20 años, era aterradora. ¿Y si se negaba? ¿Y si el miedo a Ignacio Vargas era más fuerte que su sentido del deber? Me pasaba las horas releyendo los diarios de Ricardo, buscando fuerza en sus palabras, tratando de invocar su espíritu tranquilo y resiliente. En una de las páginas, encontré una frase que había subrayado: «El hombre que coopera con un propósito definido y un plan claro, atrae hacia sí mismo el poder para triunfar». Nosotros teníamos el propósito, teníamos el plan. Solo nos faltaba la pieza clave de nuestra cooperación. Finalmente, en la noche del segundo día, Arturo llamó. Su voz sonaba cansada, pero contenía una nota de triunfo. Lo encontré, Elena, y hablé con él. Contuve la respiración. ¿Y bien? Al principio fue como hablar con una pared, relató Arturo. Estaba aterrorizado. En cuanto mencioné el nombre de Vargas, se puso pálido y trató de terminar la reunión. Me dijo que no sabía nada, que había dejado esa vida atrás. Estaba a punto de rendirme. Mi corazón se hundió. Pero entonces, continuó Arturo, saqué el as que me diste. Le hablé de ti. Le dije que la viuda de Ricardo Montoya estaba luchando por su hijo, enfrentándose al mismo hombre que los destruyó a ustedes. Y le mostré una copia de la página del diario de Ricardo, donde hablaba de él, donde lo llamaba un buen muchacho, honesto. Hubo una pausa. Podía imaginar la escena. El hombre asustado, confrontado con el fantasma de su propia integridad perdida. Se derrumbó Elena. Se puso a llorar allí mismo en su oficina. Me confesó que el despido de la empresa de Vargas no fue por incompetencia. Fue porque descubrió que Ignacio estaba creando una red de empresas fantasma para lavar dinero y realizar fraudes. Cuando intentó advertirle, de forma muy sutil, Ignacio lo amenazó. Le dijo que si abría la boca, no solo arruinaría su carrera, sino que se aseguraría de que su familia pagara las consecuencias. Javier ha vivido con ese miedo y esa culpa durante 20 años. La noticia me llenó de una inmensa tristeza por Javier, pero también de una esperanza arrolladora. ¿Entonces testificará?, pregunté, apenas atreviéndome a pronunciar las palabras. Dijo que sí, confirmó Arturo. Dijo que al ver el nombre de tu esposo, al saber que tú estabas luchando, sintió que era una señal, una segunda oportunidad para hacer lo correcto. Dijo que está cansado de tener miedo. Está dispuesto a declarar bajo juramento todo lo que sabe. Sentí que las rodillas me flaqueaban y tuve que sentarme. Habíamos encontrado nuestro puente. Teníamos a nuestro testigo. Ahora, el plan podía pasar a la siguiente fase. Arturo regresó al día siguiente, y los tres, Javier incluido por videoconferencia, nos reunimos para trazar la estrategia final. Javier nos proporcionó detalles cruciales sobre el modus operandi de Vargas, nombres de otras empresas fantasma, fechas, transacciones.
Era una mina de oro de información que respaldaba y actualizaba lo que Ricardo había escrito en sus diarios. Con esta nueva munición, Arturo preparó una moción para presentar nueva evidencia ante el juez, pero decidimos hacer una jugada audaz, una que Napoleon Hill habría llamado ir el kilómetro extra. No íbamos a esperar al juicio. Íbamos a llevarle la guerra a Ignacio Vargas a su propio terreno. Vamos a solicitar una reunión con él, propuso Arturo. Javier palideció en la pantalla. ¿Está loco? Nos destruirá. No, Javier. Le dije con una calma que me sorprendió a mí misma. El miedo es su arma más grande. Se alimenta de él, pero cuando te enfrentas a un bravucón con la verdad y sin miedo, se desinfla. No vamos a amenazarlo. Vamos a darle una opción. El plan era arriesgado, pero brillante en su simplicidad. Arturo, como abogado de Mateo, solicitaría una reunión privada con Vargas y su abogado para discutir un posible acuerdo. Vargas, en su arrogancia, seguramente aceptaría, esperando humillarnos y disfrutar de su victoria inminente. Pero en esa reunión, no sería Arturo quien hablaría, sería yo. La cita se concretó para 2 días después, en el lugar que Ignacio había elegido, el comedor privado de su club de campo exclusivo, un santuario de poder y dinero donde se sentía invulnerable. Me preparé para esa reunión como una actriz para el papel de su vida. No compré ropa nueva. Elegí el vestido más sencillo y digno que tenía, el mismo que usé en la graduación de Mateo. No me puse joyas, salvo mi anillo de casada. Mi poder no residiría en mi apariencia, sino en mi verdad. Llegué al club con Arturo. El lugar olía a dinero viejo y a césped recién cortado. Hombres en ropa de golf nos miraban con curiosidad y desdén. Nos condujeron a un salón con paneles de madera oscura, una larga mesa de conferencias y una vista impecable al campo de golf. Ignacio Vargas ya estaba allí, sentado a la cabecera de la mesa, con su abogado a su lado. Se veía exactamente igual que en mis recuerdos, solo que más gordo y con el cabello teñido de un negro poco natural. Su sonrisa era la misma, una mueca de superioridad y desprecio. «Arturo», dijo, ignorándome por completo. «Espero que esto sea rápido. Tengo un partido de golf en 1 hora». Se veía tan seguro, tan dueño de su universo. Recordé la foto, su esposa con el bolso Chanel, y pensé en cómo ese estilo de vida aspiracional, esa necesidad de mostrar su riqueza, era en realidad una máscara para ocultar el vacío de su alma. «Licenciado Vargas», comenzó Arturo con una formalidad impecable. «Gracias por recibirnos. Le presento a mi co-consejera en este caso, la señora Elena Montoya». La sonrisa de Ignacio vaciló por un instante al oír mi nombre. Me miró como si viera un fantasma. Se recompuso rápidamente, pero yo había visto la grieta en su armadura. «Señora Montoya», dijo con falsa cortesía. «¿A qué debo el placer?» Me senté frente a él, lo miré directamente a los ojos, y dejé que el silencio se extendiera. Dejé que mi presencia, el recuerdo viviente de su primera gran traición, llenara la habitación. «Ignacio», comencé, usando su primer nombre para despojarlo de sus títulos. «Estoy aquí para hablarle de 2 hombres, Ricardo Montoya y Javier Robledo». Su rostro se tensó. El abogado intentó intervenir, pero lo detuve con un gesto de la mano. «Hace 20 años usted destruyó a un hombre bueno usando una empresa fantasma llamada Soluciones del Desierto S.A. Lo sé porque mi esposo lo documentó todo en sus diarios». Saqué una copia de la página relevante y la deslicé sobre la mesa. «Y ahora está intentando destruir a mi hijo usando exactamente el mismo método. Creemos que la empresa se llama Servicios Integrales del Norte, ¿correcto?» El color desapareció del rostro de Ignacio. Miró a su abogado, quien parecía igualmente sorprendido. «Y resulta», continué, mi voz tranquila pero cortante como el vidrio, «que el joven contador que descubrió su fraude hace 20 años, Javier Robledo, está dispuesto a contarle a un juez todo lo que sabe, no solo sobre el caso de mi esposo, sino sobre toda la red de corrupción que ha construido desde entonces». Saqué una segunda hoja, la declaración jurada de Javier. La puse encima de la primera. «No estamos aquí para negociar la libertad de mi hijo, Ignacio. La libertad de Mateo no es negociable, porque es inocente, y vamos a probarlo.
Estamos aquí para ofrecerle una oportunidad de salvar algo de sí mismo. Tiene 24 horas para retirar todos los cargos contra Mateo Montoya, emitir una disculpa pública y crear un fondo de restitución para todas las víctimas que podamos encontrar, empezando por mi familia. Si hace eso, estos documentos, dije, tocando los papeles con la punta de mi dedo, se quedarán entre nosotros. Si no lo hace, mañana a primera hora, no solo se presentarán en la corte, sino que una copia llegará a cada periódico importante del país y a la unidad de delitos financieros. Su imperio, su reputación, sus cuentas bancarias, todo se convertirá en cenizas. Me levanté. Usted construyó su vida sobre las ruinas de la mía, Ignacio. Pero las ruinas pueden ser cimientos muy sólidos para la justicia. Tiene 24 horas. Sin esperar respuesta, me di la vuelta y salí de la habitación, con Arturo siguiéndome de cerca. Al cruzar la puerta, me permití una pequeña sonrisa. El bravucón había sido confrontado, y por primera vez en mucho tiempo lo había visto sentir miedo, el mismo miedo con el que él había gobernado durante tanto tiempo. La guerra no había terminado, pero acabábamos de ganar la batalla decisiva. El silencio en el camión de regreso del club de campo era denso, cargado de la adrenalina de la confrontación. Arturo conducía, con una pequeña sonrisa jugando en sus labios. Yo miraba por la ventana, viendo pasar los barrios opulentos de Hermosillo, pero mi mente estaba todavía en esa sala con paneles de madera, reviviendo la mirada de pánico en los ojos de Ignacio Vargas. Habíamos lanzado nuestro misil. Ahora solo quedaba esperar el impacto. ¿Crees que aceptará?, le pregunté a Arturo rompiendo el silencio. Él reflexionó un momento. Un hombre como Vargas no cede fácilmente. Su ego es probablemente más grande que su cuenta bancaria. Pero no es estúpido. Es un animal acorralado. Puede que intente una última jugada sucia, pero la evidencia que tenemos es abrumadora. La declaración de Javier, corroborada por los diarios de Ricardo, es una bomba atómica. Lo sabe. Sabe que hemos hackeado a su rey. Las siguientes 24 horas fueron las más largas de mi vida. Cada minuto se estiraba como una hora. No podíamos hacer nada más que esperar. Laura, la esposa de Arturo, nos preparó una cena deliciosa, pero apenas pude probar bocado. La tensión era palpable. Me retiré a mi habitación temprano, pero no para dormir. Me senté junto a la ventana, mirando la noche, pensando en todo el viaje que me había traído hasta este punto. Pensé en la sombra que me siguió en la carretera, mi nahual, mi guardián. No lo había vuelto a ver, ni lo necesitaba. Su propósito se había cumplido. Me había guiado a través de mi propia oscuridad interior, me había forzado a enfrentar el pasado y a encontrar la fuerza que yacía dormida dentro de mí. Era el espíritu de mi propia resiliencia, el eco del amor inquebrantable de Ricardo. A la mañana siguiente, el teléfono sonó justo a las 10. Era el abogado de Vargas. Arturo puso la llamada en altavoz. La voz del hombre sonaba tensa y derrotada. «Licenciado Benavides», dijo sin preámbulos, «mi cliente está dispuesto a cooperar. Se retirarán todos los cargos contra el señor Montoya de inmediato. Estamos redactando un comunicado para la prensa. Respecto a las otras condiciones, necesitamos discutir los detalles». Arturo fue firme. «No hay nada que discutir. Un fideicomiso. La cantidad será calculada por un auditor independiente para cubrir los daños y perjuicios de la familia Montoya, incluyendo el valor actual de la hacienda La Sombra. ¿Es eso? ¿O el plan B? Tienen hasta el final del día». Colgó. Nos miramos, Arturo, Laura y yo, y por primera vez en semanas, una sonrisa genuina, liberadora, se dibujó en mi rostro. Las lágrimas brotaron, pero esta vez eran de alivio, de gratitud, de una victoria que había tardado 20 años en llegar. La liberación de Mateo fue esa misma tarde. Cuando lo vi salir por la puerta del reclusorio, ya no con el uniforme gris, sino con su propia ropa, sentí que mi corazón iba a estallar. Corrí hacia él y lo abracé con todas mis fuerzas. Era más delgado, más pálido, pero sus ojos brillaban con una luz nueva. «Gracias, mamá», susurró en mi oído. «Salvaste mi vida». «No, mijo», le respondí, con la voz ahogada por la emoción. «La salvamos juntos. Tu padre estaría muy orgulloso de ti, de nosotros».
Nuestra reunión familiar fue íntima y emotiva. Mi nieta Sofía no paraba de llorar y reír al mismo tiempo. Comimos juntos en la casa de Arturo y Laura, no en un restaurante caro, sino en su acogedor comedor, celebrando con comida casera y corazones agradecidos. La noticia de la caída de Ignacio Vargas corrió como la pólvora. Los periódicos publicaron la historia del empresario filántropo que retiraba los cargos contra un empleado acusado injustamente. Pero en los círculos financieros y legales, la verdad comenzó a filtrarse. Las acciones de sus empresas cayeron en picada. Sus socios comenzaron a distanciarse. Su imperio, construido sobre cimientos de mentiras, comenzó a desmoronarse bajo su propio peso. Sufriría las consecuencias de la justicia financiera. Sus cuentas bancarias, antes ilimitadas y respaldadas por tarjetas Black, ahora serían escrutadas, congeladas y disminuidas. No iría a la cárcel, no por ahora, pero su poder, su verdadera droga, le había sido arrebatado. Había sido condenado a la irrelevancia, una sentencia peor que la prisión para un hombre como él. Unos días después, era hora de volver a casa. Mateo y Sofía se quedarían en Hermosillo un tiempo más para arreglar los asuntos de su empresa y supervisar la creación del fideicomiso. Prometieron visitarme en Arizona pronto. Me despedí de Arturo y Laura con un abrazo que contenía un mundo de gratitud. No sé cómo pagarles, les dije. Ya está pagado, Elena, respondió Arturo. La sonrisa en el rostro de tu hijo es todo el pago que necesito. Le hicimos justicia a Ricardo. Emprendí el viaje de regreso en la vieja Ford, el corazón ligero y en paz. El camino que antes me parecía una travesía por el infierno, ahora se sentía como un paseo triunfal. El desierto ya no era amenazante, sino majestuoso en su belleza austera. Al atardecer, mientras el sol comenzaba a pintar el cielo de tonos cálidos, me acerqué de nuevo a las ruinas de la sombra. Esta vez, detuve el camión por voluntad propia. Bajé y caminé hacia la entrada derruida. El aire estaba quieto y olía a polvo y a hierbas silvestres. El silencio era profundo, pero no era un silencio de muerte, sino de paz. Y entonces lo vi. Sentado tranquilamente junto a uno de los pilares caídos del arco de entrada, estaba él, la sombra, el gran perro oscuro o lobo o lo que fuera. No corría, no me perseguía, simplemente estaba allí, observándome con sus ojos inteligentes, que en la luz del crepúsculo no parecían brasas, sino ámbar líquido. No sentí miedo. Avancé unos pasos más. Él no se movió. Solo inclinó la cabeza ligeramente, como en un gesto de reconocimiento. Una comprensión profunda y serena me inundó. No era un fantasma. No era un demonio. Era un guardián. El espíritu de ese lugar, quizás. O la manifestación de una promesa. El amor de Ricardo, que había permanecido allí, vigilando, esperando el día en que la justicia finalmente prevaleciera. Le sonreí. Un agradecimiento silencioso, de alma a alma. Él me devolvió la mirada por un largo momento, y luego, con una gracia que desafiaba su tamaño, se levantó, se dio la vuelta, y caminó lentamente hacia el interior de las ruinas, desapareciendo en las sombras crecientes. Me quedé allí un rato más, sintiendo la brisa del atardecer en mi rostro. La sombra ya no era un monumento a la pérdida, era un testimonio de la resiliencia, un recordatorio de que, aunque los muros se caigan y los sueños se rompan, la tierra permanece, la verdad permanece, y el amor verdadero, nunca muere. Volví al camión y reanudé mi viaje. La noche cayó, pero esta vez no trajo consigo ningún temor. Conducía hacia mi pequeño hogar, hacia mi jardín, hacia mi vida tranquila. Pero ya no era la misma mujer que había huido de esa casa hacía apenas una semana. Había pasado por el fuego, y no me había quemado. Había enfrentado a mis demonios, tanto internos como externos, y había salido victoriosa. La herencia que Ricardo nos había dejado no eran las tierras ni el dinero que Ignacio nos robó. Su verdadera herencia era su integridad, su fe y la fuerza de su amor. Y esa era una herencia que ningún ladrón podía tocar. El camino por delante estaba oscuro, pero mi corazón estaba lleno de luz. Gracias por llegar hasta el final de esta reflexión. Si estás leyendo esto, quiero que sepas que no estás solo. Ahora,
Te invito a un momento de calma. Voy a compartir una oración. No importa tu religión, sino tu fe. Una oración pensada para ayudarte, para abrazar a todos los que en silencio luchan, sienten, esperan. Solo cierra los ojos un instante y deja que estas palabras te acompañen. Ten fe. Todo va a estar bien. Orar. Encenderse por dentro. Hay dolores que nadie ve, dolores que no gritan, no sangran, pero pesan como un velo sobre los hombros. Esos que uno carga en silencio, tratando de entender, de seguir, de soportar. Pero hay un momento, y yo he estado ahí varias veces, en que el esfuerzo cansa, la mente se rinde, y algo dentro de uno se arrodilla, no por debilidad, sino por verdad. Es en ese instante cuando la oración comienza, o mejor dicho, aparece. No esa hecha con palabras bonitas o promesas apresuradas, sino la que brota de un lugar tan profundo que ni siquiera tiene nombre, como un susurro del alma diciendo, ya no puedo sola. Orar, descubrir, no es pedir, es recordar. Recordar quiénes somos cuando el ego se aquieta. Recordar que la vida también late en lo invisible, que hay un centro en nosotros donde todo descansa, y que, aunque por fuera todo parezca derrumbarse, ese centro permanece. A veces, orar es simplemente cerrar los ojos y recogerse como una flor que siente el frío de la noche. Es permitir que una presencia suave nos envuelva, no como magia, sino como sustento, como quien dice sin prisa, aquí estoy, incluso ahora. La oración, o la súplica, no cambia el mundo, pero cambia a quien ora. No evita los dolores, pero transforma la forma en que atravesamos cada uno de ellos. Nos da una mirada más tierna, un corazón menos endurecido, un paso más firme, incluso en la oscuridad. Es como si por un instante el alma flotara por encima del tiempo y regresara al cuerpo con más paz. No una paz ruidosa, sino esa que solo quien ha pasado por el caos puede reconocer. Orar es afinar la escucha. La mente se calla y la intuición despierta. Las respuestas no siempre vienen en palabras. A veces son solo percepciones, toques sutiles, un calor en el pecho. La oración ilumina lo que estaba turbio, deshace nudos que ni sabíamos que teníamos. Y lo más bonito es que no tiene que ser complicado. Orar es hablar con Dios, con el universo, con esa inteligencia amorosa que nos habita y nos envuelve, incluso cuando lo olvidamos. Y no tiene que sonar bonito. No necesitas saber rezar. No necesitas entender nada sobre la fe. Puede ser un desahogo en la ducha, una lágrima en la almohada, una frase susurrada antes de dormir. Cuídame. Puede ser incluso el silencio, cuando el dolor es tan profundo que no salen palabras. Dios entiende todo eso. El universo escucha lo que el corazón no sabe decir. No hay una forma correcta. Hay presencia. Y cada vez que nos permitimos ese encuentro, aunque sea sin ritual, aunque sea sin certeza, es oración. Es tan simple, tan al alcance. Orar es solo recordar que no estamos solos. Y entonces, un día, sin darnos cuenta, nos volvemos oración. La forma de caminar, de tocar, de callar, todo empieza a vibrar distinto. Ni siquiera hace falta decir nada. Solo estar ahí ya es oración viva. Y hasta en los días en que no logramos orar, y sí, hay días así, el alma sigue orando por nosotros. El espíritu no olvida de dónde viene. Al final, orar es eso, encenderse por dentro, y dejar que esa luz nos guíe, incluso cuando no sabemos el camino. Si esta historia resonó contigo, si te trajo algún recuerdo o alguna esperanza, me encantaría leerte en los comentarios. Cuéntame qué parte te tocó más. Y si no es mucho pedir, sígueme para más relatos que nacen del corazón. Me llena de curiosidad saber desde qué rincón del mundo me estás leyendo. Tu presencia aquí significa mucho para